No salgo, no estoy saliendo en el video, no he puesto la cámara. Estos lápices. ¿Tuyos? ¿Son tuyos? No sé. Ok. Guárdalos ahí. Sí. Ok. Debería aparecer yo acá. Eso, ya ahora sí. Bien, como estamos ya grabando, nuevamente buenas tardes, desearle buenas tardes a séptimo semestre. Hoy 31 de agosto, Dios y la Virgen me los bendiga, me las bendiga, que se estén cuidando en esta época de pandemia todavía. Estamos pues iniciando nuestro primer corte con el repaso general de los términos. Le damos la bienvenida al compañero Samir, que se vinculó al séptimo semestre. Él venía acompañándonos desde el semestre pasado, pero no pudo alcanzar a hacer a matricular los créditos, entonces los está matriculando ahora. Buenas tardes, Samir, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, bien, gracias. Hey, te pongo al corriente, estamos haciendo el repaso pues de los términos, porque a partir ya del séptimo semestre tienen que comenzar a desarrollar productos de investigación, ¿sí? Entre séptimo y octavo semestre. Esos productos de investigación a final de semestre tienen que ser publicables, ya sea capítulo de libro, ya sea o de ahí sale una ponencia, de ahí sale un artículo. Eso lo vamos a hacer ya después de que hagamos el repaso de los términos, porque ya vamos a hacer la aplicación de esos productos. La idea es realizar investigaciones de tipo descriptivo, investigaciones que podamos aplicar un instrumento de diagnóstico en una actividad educativa en la cual ustedes o estén haciendo la práctica o sea una institución amiga que les permita en un momento determinado poder aplicar ese instrumento. ¿Por qué así? Porque es más práctico, porque ahora mismo con la pandemia las instituciones educativas no están dando la práctica pedagógica de manera presencial, o sea, está mediada por las TIC. Les comenté yo que estamos tratando de ubicar a todo el mundo para que hagan las prácticas realmente a través de entidades educativas mediadas por las TIC, porque los colegios se quedaron así por ahora. Y después iríamos viendo las particularidades. O sea, Eliana me comentaba una particularidad, otras compañeras de otro semestre han dicho pues alguna dificultad que tendría de poder cumplir con el horario en la mañana, que los colegios dan clase en la mañana. Ahí habría que mirar esas particularidades, cómo se van a manejar. Pero de resto los estamos ubicando en entidades educativas para que puedan cumplir sus 8 horas durante el transcurso de la semana, apoyando en inglés a los colegios, que ahora mismo están necesitando bastante apoyo, y en lengua materna. ¿Cuál es la idea? Que si usted ya está ubicado, en un momento dado puede aplicar el instrumento de diagnóstico ahí. Si no, les repito, tienes que ir buscando en dónde te lo pueden dejar aplicar. O sea, entidades donde tú hayas hecho antepráctica y que tenga las puertas todavía abiertas, que tú puedas contactar y que te dejen aplicarla en un grado, en un curso determinado. Porque esto es de practicidad y de producción. Bien, entonces estamos ahora en el repaso de los términos. La próxima, a partir de hoy, ya creo que mañana, yo les voy a dejar una primera actividad de verificación de conocimiento, porque ahora vamos a hacer los repasos y yo tengo que colocarles a ustedes un instrumento de verificación de la lectura y de la apropiación de los términos. Es decir, para que no quede yo aquí hablando como un monólogo, ¿no? Porque se supone que ya los términos los están manejando ustedes. Me están diciendo acá, no me sale, no me pude, no, ya. Estoy leyendo lo que me están escribiendo ustedes aquí. Ok. Bien. El repaso sale de lo que está en plataforma. Los temas, las diapositivas, los videos que vieron en séptimo semestre, y Samir creo que lo alcanzó a ver también, están todos en la plataforma. ¿Sí? Inclusive unas lecturas adicionales. Pero sobre todo los formatos de inscripción de proyectos. Por eso es que tenemos que tener toda esta teoría clarita. Porque aquí esos proyectos que ustedes van a ir realizando, ustedes los tienen que aterrizar en un título, en unos objetivos, e indicar qué tipo de enfoque se va a manejar, qué tipo de estudio van a realizar, a través de qué enfoque epistemológico lo van a realizar, ¿sí? Y eso se debe hacer ya con el conocimiento de la teoría que está aquí. Entonces, por eso es que estamos haciendo este repaso general, además porque pedagógicamente debe ser así. Hacer el repaso de lo visto antes en el semestre anterior, que ya me dio unas vacaciones de un semestre anterior, para poder otra vez entrar en la aplicación. O sea, que ustedes tengan claros los términos para que los puedan aplicar. Y miren lo que está aquí en la plataforma. Los enfoques de investigación, los tipos de investigación cualitativa, los tipos de estudio,
los tipos de variables y cómo se utilizan, y los enfoques epistemológicos. Ya con eso usted ejecuta. ¿Está claro hasta ahí? Samir, ¿lo tienes claro ya? Sí, profe, pero ajá, me siento como que en el aire porque como tenía cosas antes con mis compañeros y ahora tengo que empezar de cero. Pues de Ex ser, compañera, digo. pues, por eso, pero de cero y no cero. O sea, aquí vamos a repasar y vas a estar en igualdad de condiciones que tus otras compañeras. O sea, que tú eres ahorita mismo junto con los dos únicos caballeros, junto con Cristian Pla. Cristian Pla también está con ellas. Y por eso es bueno que tú hagas este repaso también. Bueno, entonces recordar lo que habíamos dicho en la investigación, ¿no? Voy a ir colocando esto en la diapositiva en pantalla completa. Yo voy a irles preguntando, necesito que me vayan contestando. Esto no es monólogo, ustedes me tienen que ir contestando porque ya esto lo hemos visto en las clases. ¿Ya? Y a partir de ahora, ya mañana les coloco el instrumento evaluativo como actividad de clase para que me la respondan de aquí a 8 días. Esa es su primera nota. ¿Sobre qué son las preguntas? Sobre la lectura. Entonces vamos a empezar por el principio, la investigación, ¿no? Pregunto, el propósito de la investigación o de la ciencia es hallar la verdad. Es generar un nuevo conocimiento científico. Ajá. Eso es lo que se quiere con la investigación. Por eso es importante, principalmente en educación, nosotros que estamos en este campo, es entrar en ese proceso, porque como estamos trabajando con seres humanos, una sociedad cambiante, son nuevos conocimientos que se tienen que ir generando para poder dar solución a situaciones que se vayan presentando en el transcurrir del tiempo. Ok. Y antes de que se me olvide, muy bien, Diliana. Hay que complementar lo que estás diciendo, pero va bien. Me imagino que todos piensan igual porque todos han dado las mismas clases, ¿no? La capacitación de que les hablé yo de la biblioteca confirmó que la va a hacer el viernes. ¿Ustedes qué clase tienen el viernes a las 4? De 4 a 6, ¿qué tienen el viernes? De pedagogía diferenciada, creo que se llama. Bueno, entonces, ese día, viernes 4, o sea, este viernes, Biblioteca va a hacer la capacitación y la va a hacer con todos los semestres de bilingüe al mismo tiempo a través de a través de Meet, de Google Meet. No a través de Teams, sino de Google Meet. Yo no sé cómo ir a hacer porque son todos los semestres al mismo tiempo. La va a hacer desde las 5 hasta las 6 de la tarde. O sea que ese día esa clase usted la darán media clase. Y a todos los profesores que nos toque igual. Y después ya a las 5 o 4:45 pasarles a ustedes el link del Meet para entrar a la capacitación de la biblioteca. Entonces ya les confirmo, la biblioteca mandó el correo, es este viernes 4 a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, 1 hora. ¿Estamos claros? Mira que les estoy dando la información. Entonces, cerrando el paréntesis, lo que Eliana ha dicho es correcto. La base que es fundamental, que no se nos puede olvidar, es que cuando hablamos de ciencia siempre tenemos que hablar del método científico. El método científico. El método científico es fundamental porque es la mediación racional del conocimiento de la realidad. Porque aquí se trata de conocer cómo funciona, cómo explicar cómo funciona la realidad. En términos de procesos humanos de una clase, como se ve aquí en el aula, es entender esas relaciones. ¿De acuerdo a qué? Al planteamiento de mi investigación. De acuerdo al planteamiento de investigación, será la población de la población, será la muestra de la muestra, será el alcance de mi investigación y de ese alcance el aspecto que yo voy a estudiar, que yo voy a investigar. Pero eso lo tienen que tener clarito, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un análisis, voy a hacer un estudio sobre una realidad social que voy a encontrar. ¿Sí? Y la mediación del método científico. ¿Dónde se está mirando la mediación del método científico? En las partes en que se va a ir dividiendo el trabajo de investigación a medida que se va aplicando. Sobre esa base de la mediación del conocimiento científico para conocer, hay dos enfoques, eso ya lo habíamos visto, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos tienen una manera propia de acercarse al conocimiento y aquí lo vamos a ir viendo a partir de los procesos que se tienen llevando a cabo. De todas maneras, la lectura va indicando acá
los pasos del método científico, que son 5, cómo se ven en una investigación. Y en ese sentido, ambas se relacionan. En ambas se lleva a cabo la observación. Y lo que les decía yo en un momento dado, esta observación es con carácter diagnóstico. O sea, yo no estoy, no estoy observando una realidad por observarla, es porque de ahí yo voy a hacer un diagnóstico. ¿Y un diagnóstico de qué? De las características que yo quiero estudiar. Eso es lo que vamos a mirar ahorita más tarde, ahorita en el repaso, ¿sí? Para establecer qué, si es cuantitativa, las suposiciones. Si es cualitativa, diagnosticar y establecer cómo es el comportamiento descriptivo de esa realidad, ¿sí? Después hace la experimentación. Si es cuantitativa, ver si la explicación que yo planteo de esa situación se está dando en la realidad o no. Y si es cualitativa, entonces yo voy a revisar con unos instrumentos las características, cómo se están dando y de qué manera para yo poderlas evidenciar. Y si voy a ir más allá y voy a tratar esa realidad de superarla, aplicaré la propuesta que yo creo que conveniente para poder superar la situación encontrada y las características a las que yo le apunto. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Después se toma el análisis de los resultados y la quinta sería el informe. Conclusiones, observaciones o generar nuevas hipótesis. Básicamente es eso, es el método científico. ¿Qué les voy a preguntar yo en la tarea que les voy a poner? Les voy a preguntar el método científico, qué es ciencia, esas preguntas que usted ya tiene que tener clara, porque usted ya va a aplicar esto. Preguntas sencillas. Bueno, ambos enfoques están aquí. Fíjense que aquí los tenemos uno sobre el otro, o sea, para poder hacer la comparación. ¿Están viendo la diapositiva, verdad? ¿O no? No, no está compartiendo. No, señor. Ok, te voy a compartir. Voy a compartir enseguida. ¿Ya ahí sí se está viendo? Estoy esperando. No, señor. Esperando. Creo que ahí va a salir. Ya creo que va a salir. Ahora sí. Ahora sí debe estarse viendo. Profe, disculpe, usted había dicho que después de la experimentación venía el análisis de los resultados o la formulación de la parte teórica. Cortó. Nada, no te oigo. Escríbemelo en el chat. Que si usted qué. Luego de la experimentación. Bueno, no, voy a repasar lo que acabé de decir. Lo voy a mostrar aquí en la lámina. Sigue el análisis de los resultados, sí. Experimentación, análisis de resultados, después conclusiones, observaciones o generación de nueva hipótesis. Correcto. Lo voy a volver a mostrar acá. Que se pega. Miren cómo se pega de bueno. Bien, aquí está lo que estábamos diciendo que Diliana también estaba explicando, ¿no? De la investigación. Entonces, más que todo es esto, la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico obtiene información para entender, o sea, explicar, y si es una investigación acción, corregir o fortalecer la aplicación del conocimiento a un contexto determinado, en este caso el contexto educativo, ¿sí? Para ello hay dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, y ambos se basan en la aplicación del método científico, y miren cómo miren cómo lo manejan. El primero es la observación, y como les dije yo, la observación combina al diagnóstico, ¿ya? Miren que lo dice evaluación, observación y evaluación del fenómeno. El segundo ya es, si es cuantitativo, la hipótesis. Si es cualitativo, será la generación de los criterios de análisis.
¿sí? Los criterios de análisis, es decir, el diagnóstico con el que yo voy a caracterizar descriptivamente el fenómeno. Tercero, la aplicación, digamos así, de la hipótesis. Aquí usted va a establecer, después de que establece o lo convierte en pregunta, va a establecer la hipótesis. Y cómo esa hipótesis con el marco teórico fundamentan la posible explicación. En cambio, en el cualitativo, usted va a tomar a los teóricos para poder generar no digamos la explicación, no, o el diseño de lo que yo voy a implementar, o el instrumento con el cual voy a diagnosticar y voy a describir esos elementos que encontré en la realidad. ¿Sí? Ya después en el paso 4 y en el paso 5, aquí en el 4 ya se da la experimentación. Y se toman los datos que después en la 5, después del análisis de los datos vienen la 5, ya sería el resultado, tu aporte a la ciencia, ahora sí, lo que tú aportas de tu análisis, ¿sí? Las observaciones, conclusiones o planteamiento de nueva hipótesis. O sea, es el empleo del método científico en los dos enfoques. ¿Alguna pregunta ahí? Sí. Profe Vianel está escribiendo el chat. Pero no puedo ver el chat. No puedo ver el chat. A ver. Grupo de WhatsApp. Ajá. Vianel dice que a mí no me sale para unir. No, Vianel no se ha podido unir, dice aquí. Ok, vamos a mirar. Si puedo salir de aquí. Profe, ya la estoy llamando, tranquilo. Sí. Y digo que no tengo conexión de internet. No tanto que me quiero salir de la página, de la pantalla completa y no me deja. Digo que este Teams, yo no sé cómo que lo actualizaron. Yo creo que fue que lo actualizaron. Y quedó más pesado que la anterior. O el computador ya necesita mantenimiento, también puede ser, no sé. Pero yo sí noto cuando ya se monta y le digo compartir imagen, seguida se pone pesado. Profe, pero usted tiene la que le sale una pantalla emergente cuando abre la reunión. Una pantalla emergente cuando me sale una reunión. Sí, o sea, porque hay una parte, hay una actualización de Teams que cuando usted abre la reunión le sale como una pantalla emergente, le aparece Teams en una pantalla y la llamada en otra. Sí, esa es la que me sale. Eso tiene que desactivarlo para que le pueda funcionar mejor. Vamos a mirar eso enseguida. En configuraciones. Yo la pongo aquí, mira que me salen las dos, mira. ¿Sí ves? Me sale como dices tú, la conversación que estamos teniendo acá y el menú. Exactamente. Vaya a configuraciones, aquí donde está la foto suya. O sea, desde acá, desde aquí. No, desde ahí. Ahí. Ajá. Dele clic ahí en su foto. Ya le di clic, pero se demora. O sea, Sí, yo también. Aquí donde dice configuración. Sí. Y va a quitar este chulito que dice active la nueva experiencia de reunión. Ajá. Quite eso. Listo. Y ya, y cierro. Sí, ya cierre. Ahora, si quiere, debe bajar la llamada, volverla a hacerla, porque si no, no va a seguir lo mismo. Uy, no, pero imagínate, si hago eso, eso es un momento, un minuto. O sea, cuelgo, ¿no? Porque ya empecé la grabación, después me toca hacer otra grabación, ya para la próxima, pero Bueno. no, te agradezco porque ni idea, de verdad, o sea que sí fue una actualización, ¿no? Sí, eso fue una actualización que está implementando Teams, porque con esta actualización usted puede ver hasta, creo que todas las personas de la llamada. No, y me cambié de entorno porque a mí no me salía así. Sí, yo sé, a mí también me pasó, o sea, es una locura total, por eso es que yo no la activo tampoco en clase. Y antes yo me podía devolver desde acá al menú, ahora ya no lo puedo hacer. O sea, si yo quiero, por ejemplo, mirar lo de Vianet, tendría que verse, creo que aquí me da la opción de buscarlo aquí directamente. Vamos a buscarlo aquí, a ver. Vianet. Que esto antes no pasaba, yo tenía que hundir una flechita que salía aquí
hacia atrás. Mira, aquí está ViaNet, debe ser esta, ¿cierto? Sí, o sea, es una actualización bastante complicada. Entonces es mejor desactivarla y funcionar de la manera tradicional, porque no deja tampoco mandarme archivos por la llamada, tiene que enviarlas por otro lado, no, es un enredo. Pero fíjate que ViaNet aparece, pero no la puedo seleccionar. ViaNet, ¿estás acá? No, ella no está en la llamada. Ah, está llamando, aquí está llamando. A ver, que me prueba ahora. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. ¿Yo tengo que trabajar solo o tengo que ponerme con alguien? Pues si usted pueden buscar con quién trabajar, mejor. Porque cuando llegue la hora de la búsqueda de la base teórica, el análisis de las variables, pues es mejor en compañía. No es obligación, pero es lo ideal porque hay número par, además. Tenemos número par. Pero supongo que aquí ya tienen todo como que su pareja. 6, 7, 8, no, mentira, no es número par, es número impar. Pues pregunta quién puede trabajar contigo. Y vamos descartando. Changos. Se puede, o sea, si se puede tres, Samir puede trabajar con Cristian y conmigo. Pero si me hacen un grupo de 3, entonces me tienen que hacer la investigación comparativa. O sea, esas mismas características en otra institución para que hagan la comparación. Ah, profe, es como una investigación correlacional. Vamos. No sería correlacional, ojo, correlacional es cuando son dos variables. Dos variables y las van a comparar. Sí. Exacto, que van a comparar la situación en dos instituciones, o sea, aplicarían el mismo instrumento. Tienen que aplicar dos instrumentos, hacer dos análisis, no. Puede trabajar conmigo si quiere. Samir siempre tan de buenas, porque Diliana es echando para adelante. Aquí estamos tratando de que Benet se conecte. Bueno, entonces estamos en la aplicación del método científico y hay dos enfoques, cualitativo o cuantitativo. No voy a ponerlo en pantalla completa para que no se vuelva a pegar, lo voy dejando así. Entonces, fíjense que estas son dos maneras de conocer. O yo empiezo mirando cómo los sujetos de manera inductiva tienen patrones comunes, y de ese análisis que yo hago de los patrones comunes, de ese estudio inductivo, yo llego a la hipótesis de por qué esos sujetos tienen esos patrones comunes. O yo planteo una teoría de cómo se comportan los sujetos y la aplico en la realidad para ver si es deductivamente es correcto eso. Si ven que son dos formas de conocimiento, o parto del sujeto o parto de la hipótesis. El primero es de orden cualitativo. ¿Por qué? Porque te basas en la realidad empírica primero que todo, y sobre la base de esa realidad que al final generas la teoría del comportamiento. Por eso es que es la que se utiliza normalmente para el estudio de los comportamientos humanos, porque al final del proceso tú puedes generar una hipótesis de por qué ocurrió lo que ocurrió o ocurre lo que ocurre. Ese es un tipo de conocimiento que ya sabemos inductivo, porque parte de lo particular a lo general. El cuantitativo, en cambio, es al revés, parte de lo racional, de la teoría, la ley o la hipótesis racional, general, universalista, y se aplica de manera deductiva porque desciende a los sujetos. Por eso es que es universalista, porque debe abarcar a todos los sujetos en todas las circunstancias. En cambio, el cualitativo no. El cualitativo es de acuerdo a los sujetos, se planteará la explicación teórica o hipotética, bueno, teórica en este caso, es por qué se comportan así. No puede ser universalista porque está basándose en ¿qué? En los sujetos que encontré en ese momento. Así grosso modo para la introducción. Vamos a verlas una por una como repaso. El primero es el enfoque cuantitativo, que ya sabemos que es totalmente numérico, que es muy riguroso, o sea, demasiado riguroso en ese sentido. Se basa en la estadística, en la medición. Es racionalista, deductivo, eso lo sabemos. ¿De dónde viene ese enfoque cuantitativo? Del paradigma racionalista deductivo.
Entonces, yo creo que les alcancé a decir el semestre pasado, en el siglo XVIII habían dos corrientes filosóficas de pensamiento. O tú conocías mediante la percepción de tus sentidos, o tú dejabas de confiar en tus sentidos y aplicabas procesos racionalistas para poder llegar a unas explicaciones que sean verdaderamente válidas para poder explicar los fenómenos. Los que basaban su conocimiento en la percepción de la realidad se llamaban empiristas, y los que hablaban del racionalismo aplicado al conocimiento se llamaban racionalistas. ¿Qué decían los racionalistas que están aquí con René Descartes a la cabeza, con Leibniz, con Spinoza? Ellos hablaban era de que los sentidos engañan, de que no puedes fiarte de las percepciones por fuera de la mente, porque variarán de acuerdo a las circunstancias, variarán de acuerdo a la subjetividad de cada persona. En cambio, los productos racionales, lógicos, del pensamiento sí son fiables y pueden ser aplicados de manera universal. Esto traía una serie de dificultades que apuntaban los empíricos, como cuál, hombre, como pretender que existieran las ideas preconcebidas, por ejemplo. ¿Qué ideas preconcebidas? Que existieran antes de la misma realidad. Por ejemplo, la idea de perfección. Tener la idea preconcebida de lo perfecto, aunque no se dé en la realidad. Por ejemplo, la esfera, el círculo, no existen las esferas y los círculos perfectos en la realidad. Ni la igualdad tampoco existe en la realidad. No hay dos objetos iguales. Si uno los analiza con cuidado, le va a encontrar diferencias. Son similares, pero no iguales. Y esas ideas preconcebidas, decían los empiristas, no son propias de la realidad. Entonces tú no puedes aplicar productos que estén dados por fuera de la realidad como si fueran ciertos para la aplicación del conocimiento. Sí tenía la ventaja de que a través de un procedimiento racional podía llegar a unos conocimientos universales, eso sí. Por el lado del empirismo, ellos decían, hombre, ¿de qué sirve sacar productos racionales si a la hora de verificarlo no se pueden verificar en la realidad? O sea, si empíricamente tú no lo puedes verificar, se quedan en la mera abstracción. Es cuando uno mira a todos esos matemáticos que hacen todo lo que hacen y las teorías que sacan que matemáticamente las pueden validar, pero que todavía no se pueden demostrar de manera empírica. Entonces, por lo tanto, están en el mundo de las ideas, están en el mundo de lo abstracto, están en el mundo de la fantasía, ¿sí? Por eso es que la relatividad todavía sigue siendo teoría, porque la relatividad no se ha podido demostrar del todo. La relatividad se refiere a procesos macro y procesos micro. No hemos tenido todavía la posibilidad de conmensurar el universo para procesos macro, para aplicarles la teoría de la relatividad de Einstein, ni tampoco procesos a nivel de los electrones. Por eso es que el separador de partículas también se creó para eso, se costó una millonada, para poder mirar cómo es el comportamiento de los electrones a velocidades cercanas a la luz. O sea, cuando hablamos de algo que se acerca a la velocidad de la luz, eso ya es totalmente racionalista, ¿sí? Tiene sustento matemático, sí, coherente, sí, lógico, sí, pero no tiene todavía verificación empírica, entonces queda como teoría, hasta que no se verifique, ¿sí? Entonces los empiristas y los racionalistas tenían esa pugna. Esa pugna duró hasta el siglo XIX y comienzos del XX. ¿Qué pasó al final? Que de alguna manera hubo un consenso entre ambas. Se tomó el concepto empirista de la aplicación y de la factibilidad y de la medición empirista con el proceso analítico del racionalismo. Y de ahí sale nuestro conocimiento científico actual. ¿Sí? Del enfoque cuantitativo de investigación. Que la realidad debe ser tangible. ¿Sí? Es decir, la realidad tiene que poder ser estudiada, o sea, debe ser externa al sujeto que investiga. Debe ser percibida por los sentidos, es decir, debe ser perceptible, que eso es empirismo. ¿Para qué? Para poder ser descompuesta en partes y poderse medir, para poderse cuantificar, etc. Para pasar por un proceso de estudio de cada una de ellas a través del pensamiento, o sea, es el racionalismo. Por eso es que parte desde la hipótesis hacia los sujetos. Y por eso es que es deductivo. ¿Sí? Pero mi origen es la realidad. Lo que hago es plantear una hipótesis de por qué se comporta la realidad de esa manera. ¿Y qué implica esto? Y aquí es donde yo quiero que aterricen también. Este tipo de paradigma racionalista deductivo implica de que la realidad como es externa es objetiva, porque está afuera. Está compuesta de fenómenos observables, ¿sí? Y por lo tanto es susceptible de ser conocida por el investigador.
Y para que el investigador pueda estudiar esa realidad, porque la realidad es muy amplia, esa es la pregunta, ¿no? ¿Podemos conocer toda la realidad? ¿Sí será posible que podamos conocer toda la realidad? Es que voy a estudiar, pues soy científico y yo voy a estudiar la realidad. ¿Será posible eso? ¿Yo podré conmensurar la realidad toda? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será posible eso? ¿Qué opina María Camila? ¿Qué opina María Camila? ¿Cómo es que dicen los de la Ouija? ¿Estás con nosotros, María Camila? Si es así, danos una señal. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Pues que estábamos diciendo que para el científico cuantitativo, o sea, el racionalista deductivo, ya sabemos lo que es eso, ¿no? Poder conocer, o sea, poder hacer una investigación, implica que la realidad es conocible y para eso debe estar por fuera de mí, o sea, que yo la puedo percibir, la puedo medir, la puedo cuantificar. Si la puedo medir y la puedo cuantificar, la realidad, entonces voy a llegar a algo que quiero llegar, pero para poder llegar ahí tengo que hacer la pregunta. Como la realidad está fuera de mí, la realidad es grandísima, es vastísima, la realidad es todo lo que me rodea en este universo. Yo puedo aspirar a conocer toda la realidad. ¿Qué dice Naiwen? No, yo digo que no puedo alcanzar a conocer toda la realidad porque la realidad es algo subjetivo para mí. Exactamente. No es conmensurable. O sea, pretender conocer toda la realidad es imposible para el ser humano. O sea, se te va la vida y no alcanzas. Y habrás podido conocer una 0, algo de esa realidad. Entonces, como la realidad es muy amplia y como bien ha dicho Naiwen, también depende de cada uno, ¿sí? ¿Qué hace cada científico para poder estudiar la realidad? La descompone. Entonces, el investigador cuantitativo, y también lo veremos más adelante con el cualitativo, para poder conocer esa parte de la realidad que va a estudiar, tiene que descomponer la realidad. ¿Cómo se llaman aquellos elementos en los cuales se descompone la realidad? En que el científico descompone la realidad. ¿Cómo le llamamos a eso? Que comienza con B pequeña. Variables. Variables. Es cantar. ¿Sí ve? La única forma de poder estudiar la realidad es descomponerla en elementos que yo pueda estudiar. Y eso se llaman variables. Las variables son esos aspectos en los que yo descompongo la realidad para estudiar cada uno de esos aspectos. Ajá, profe, ¿y cómo sé yo cuáles aspectos voy a escoger de la realidad? ¿Qué es lo que decían ahí? Bueno, o sea, yo como científico quiero estudiar estos, otro científico puede estudiar otros, escoger unas variables porque no se pueden coger todas. De todas las variables posibles, el científico escoge algunas. ¿En qué se va a basar el científico para poder escogerlas? En el marco teórico, en los teóricos en los cuales él se va a apoyar. Esos teóricos a su vez han escogido unas variables de acuerdo a unos paradigmas filosóficos, una ideología científica, y es lo que hace, apoyado en esos colegas que estuvieron antes que él escoge sus variables. Por eso es que el marco teórico es fundamental, porque es el que me va a dar las luces para poder determinar las variables. Como cuando lleguemos al enfoque cualitativo, veremos que el marco teórico me va a servir para escoger los criterios de análisis en los cuales yo voy a hacer un diagnóstico descriptivo de la realidad. Cuando usted vaya a aplicar su investigación descriptiva ahora, entonces yo le pregunto a Samir, bueno, Samir, ¿y de dónde vas a sacar tú las variables en las cuales tú vas a descomponer ese estudio? Es decir, si Samir me dice, yo quiero hacer un estudio sobre lectoescritura en 3er grado, pero lectoescritura es muy amplio, grandísimo, es como la realidad misma. La lectoescritura tiene un montón de áreas. ¿Cuál de todas? Te toca tomar una decisión de con cuáles elementos te vas a quedar. ¿Y de dónde los vas a sacar? De la consulta de los teóricos, del marco teórico. De ahí es que tú vas a decir, bueno, profe, yo voy a tomar estos elementos que son propios del proceso de lectoescritura en 3er grado, según el autor tal, según la autora tal, según el pedagogo tal. Y de ahí yo saco mis categorías de análisis. O sea, esas son las variables que yo voy a implementar en mi instrumento diagnóstico para ahora sí aplicarlo a ese grupo, a ese curso, para poder detectar el estado de esas variables y describirlas, porque yo no me las puedo inventar. Esto es
fundamental que lo tengamos claro. Por eso es que el marco teórico es básico. Y por eso les decía yo, un elemento lleva al otro. Yo tengo que saber en el campo cualitativo, cuando lleguemos ahí, qué sujetos estoy yo estudiando para saber hasta dónde puedo profundizar en ese estudio y de ahí poder determinar qué variables puedo escoger, porque de acuerdo al grupo poblacional, yo encontraré los teóricos de ese grupo poblacional que me darán las luces para saber qué variables puedo utilizar. Y de ahí me va focalizando la investigación. ¿Qué elementos voy a utilizar? Por lo tanto, ¿qué voy a caracterizar? Entonces, cuando yo diseño el instrumento, de alguna manera ya yo estoy percibiendo qué quiero yo indagar, porque no me los estoy inventando. Eso ocurre también en el paradigma racionalista, es decir, en la investigación cuantitativa. Yo necesito descomponer esa realidad en variables para poder estudiar. ¿Qué estudia el científico? El comportamiento de esas variables. Por eso se llama análisis. ¿Se acuerdan? ¿Qué es análisis? Estudiar en profundidad cada elemento de la realidad. Y esos elementos de la realidad se llaman variables y cómo se comportan. Por eso tenemos que repasar las variables y lo vimos en clase. Hay variables dependientes, independientes, intervinientes, ¿sí? Hay variables que tú puedes controlar. Cuando tú las puedes controlar todas las controlas, tanto la dependiente como la independiente. Eso se llama experimental, investigación experimental. Cuando solamente puedes controlar una de las variables, entonces será cuasi experimental, y cuando no puedes controlar ninguna, será no experimental o ex post facto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Por eso es que es deductivo. ¿Por qué? Porque fíjense que de la realidad yo tomo las variables, las estudio una por una para generar una hipótesis de por qué se comportan así las variables. Y entonces, ¿qué hace el científico cuantitativo? Va a mirar esa relación de causa-efecto en la realidad. Entonces, como yo estoy estudiando estas variables, yo considero que estas variables se comportan así por esta explicación. Y lo que hago en mi experimentación es ver si eso es verdad en la realidad. O sea, bajo a los casos particulares. Voy de lo general a lo particular. Por eso es que es deductivo. Por eso es que es deductivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Científicos? ¿Colegas científicos? No, profe. Este es el ABC, si se dan cuenta. Este es el ABC. Yo quedo clarito. ¿Por qué necesito variables? Es porque la única forma que yo pueda estudiar la realidad, pues no me vuelvo loco, es imposible. Es imposible. Bueno. Por eso es que el enfoque cuantitativo tiene estas etapas de esta manera. Y fíjense en esto, fíjense cómo es la vuelta, ¿no? Primero yo concibo la idea de mi investigación. Después esa idea la vuelvo problema, o sea, la convierto en pregunta-problema, la problematizo. ¿Para qué la problematizo? Para buscar una respuesta desde el punto de vista teórico. Pero como yo no puedo dar el salto a plantear una hipótesis así por así, salido del bolsillo mío, yo tengo que primero consultar con los teóricos anteriores a mí cómo ellos afrontaron ese problema. Al hacer eso, yo ya voy determinando mis posibles variables, ¿sí ven? Y mientras estoy planteando las posibles variables, de acuerdo a la población a la cual yo le voy a hacer la investigación, ya yo voy visualizando hasta dónde podré llegar con esa investigación. Es decir, el alcance del estudio. ¿Qué es el alcance del estudio? Lo que vimos en los semestres anteriores. Si va a ser exploratorio, correlacional, descriptivo, explicativo, ¿sí ves? Al mismo tiempo ya estoy produciendo mis variables. ¿Dónde las voy a ir concretando? Cuando plantee la hipótesis, que es el siguiente paso. Entonces yo planteo la hipótesis basado en los teóricos anteriores a mí, en el tipo de estudio que voy a realizar, o sea, hasta dónde puedo yo profundizar y la población a la cual yo le voy a aplicar la investigación. Entonces yo elaboro la hipótesis como respuesta o posible respuesta a la pregunta, problema que yo planteo aquí. ¿Sí? Porque es cuantitativa, ¿sí ven? ¿Qué hago yo en la siguiente fase? Diseño cómo voy a realizar la investigación. Es decir, cómo yo voy a comprobar mi hipótesis en los sujetos. ¿Y cómo las compruebo? Por las variables que yo escojo ahí. ¿Sí ven? Entonces yo selecciono la muestra de la población y aplico la experimentación. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta donde tenga yo mi alcance. Si es descriptivo, descriptivo. Si es correlacional, si es explicativo, hasta allá voy a llegar yo, para verificar que la hipótesis que yo supongo que me da respuesta a este problema, si se esté dando o no.
¿sí? Y recojo los datos para después hacer el análisis. Fíjense que aquí volvemos a análisis de los datos. ¿Por qué se llama análisis de los datos? Porque estoy analizando las variables, es decir, cada elemento, para elaborar finalmente el reporte, el resultado, las conclusiones de mi investigación. Yo no me puedo saltar ninguno de esos pasos porque si no, no me sale la investigación. ¿Sí se dan cuenta? Yo no me puedo devolver. Ah, no, es que los datos no me están saliendo como yo quiero, entonces voy a cambiar la población. No, entonces yo voy a cambiar las variables. Ya no puedo, porque cuando planteé la pregunta problema y la posible respuesta, planteé enseguida las variables. Ya no me puedo salir de ahí. Por eso es que es rigurosa. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, o sea, esa es de manera secuencial, entonces no se puede saltar ni un paso, eso va por etapas, ¿no? Exacto. Pero me interesa que se den cuenta que tienen lógica las etapas, ¿sí? Y cómo la relación de las etapas te está alimentando las siguientes etapas que vienen, ¿sí? Pues veo que se conectó Vianet. Vianet, ¿nos escuchas? ¿Te pudiste conectar finalmente, Vianet? Que te veo acá. Yo veo que está conectada aquí. Hola, Vianet, ¿nos escuchas? Bueno, entonces si se dan cuenta, yo vine que aquí no arranca, la primera fase no es título de la investigación, no, la idea. ¿Cuándo yo puedo ir sacando mi título? Cuando ya yo tengo definida la población, hasta dónde voy a llegar con el estudio que voy a hacer de ese problema y la hipótesis que yo voy a generar. Ahí es cuando yo voy a ir vislumbrando el título de la investigación, porque el título de la investigación apuntará a eso. ¿A dónde la voy a hacer? ¿Hasta dónde voy a llegar con ella? ¿Y qué pretendo lograr? Es decir, la respuesta a qué pregunta. ¿Sí ven? En esto se parece al cualitativo. El cualitativo se basa en ese esquema. Y fíjense, bueno, aquí lo señalé, lo fundamental que es la revisión de la literatura. ¿Para qué? Para yo determinar cuáles van a ser mis variables, el tipo de estudio al que puedo yo aspirar a hacer. ¿Viste cuál es? Ahora otro. Ok. Bien. Características del enfoque cuantitativo. Como estamos viendo que tú no puedes generar variables si no te apoyas en otros científicos antes que tú. Ese hecho de que tenga que basarme en otros científicos es lo que le da el carácter de suficiencia al enfoque cuantitativo. Es decir, una investigación no es autosuficiente. Se tiene que basar en otras investigaciones similares para poder generar su propia dinámica. La ciencia se alimenta de ciencia. Yo no puedo obtener variables, ni tipos de estudio, ni diseño de investigación sin haber visto cómo lo han hecho los demás. Por lo tanto, es perfectible en la medida en que el aporte que yo dé aquí en la última fase, mi aporte de ese fenómeno que yo investigué, será la base para otra investigación futura de otro investigador. Y es la manera en que ella se va, a sí misma las teorías perfeccionando. Una teoría va alimentando otra y otra hasta que se van refinando las teorías. Cuando la teoría se refina lo suficiente y se da uno cuenta que ya uno no está ante un supuesto hipotético, sino que está uno descubriendo un patrón que siempre se dan todos esos fenómenos, entonces estamos ante una ley, lo que llamamos ley universal. Es decir, hay un orden natural de la realidad que se da de esa manera y que yo hasta ahora, después de tantos siglos, nos damos cuenta de que siempre es así. Es decir, que estábamos sin querer aterrizando en una ley natural que es universal en todos los casos, pero que no habíamos identificado. Cada uno desde su pequeña parcela de la ciencia estaba cayendo en esa ley natural y no nos habíamos dado cuenta. Cuando finalmente la ciencia, después de muchos años y de muchas verificaciones, se da cuenta que está obedeciendo a patrones comunes, es cuando se dice que se está ante una ley universal. ¿Por qué debe ser una ley universal? Porque debe servir para todos los casos. Esa es una de las características del enfoque cuantitativo que les dije desde el principio. La explicación o hipótesis o teoría y ley que yo planteé debe servir para todos los casos. No me puede servir para el 90%, para el 10%, para solamente en esta parte del mundo. No, debe servir para todos los casos, evidenciándose en la realidad. Por ejemplo, si yo digo,
todos los animales mamíferos nacen del vientre materno y son alimentados al nacer, esa teoría mía, esa ley universal que yo pretendo descubrir, debe servir para todos los tipos de animales que cumplan con esa condición. Cuadrúpedos, bípedos, acuáticos, terrestres y aéreos, como los murciélagos, que dirá, lo he puesto ahí para que quedara bien. Entonces no importa si el animal es grande, chiquito, volador, nadador, o caminador o gateador, mientras cumpla con los patrones de la hipótesis, o sea, las variables de esta hipótesis, en el 100% de los casos, entonces estoy ante una hipótesis cuantitativa. Por eso es que es universalista. ¿Por qué? Porque las respuestas a las que da, de las preguntas que da la investigación cuantitativa, da respuesta del 100%. Del 100% de todos los casos. ¿Cómo la investigación cuantitativa muestra sus resultados? A través de tablas, de diagramas, de reportes objetivos, de números, de mediciones, de datos estadísticos. Y otra característica que tiene el enfoque cuantitativo, que el cualitativo también usa, es que utiliza reportes con tono objetivo, es decir, los documentos, los anteproyectos deben ser todos con un tono objetivo científico, impersonal, sin emoción. Es decir, nunca es yo hice, nunca es nosotros vamos a hacer, no. Se hizo, se espera, se siempre en tercera persona, sin emoción alguna. Cuando es anteproyecto, en tiempo futuro. Cuando se concluye la investigación, se regresa cuando ya llegó aquí, se regresa acá, digámoslo así, y todo esto que antes era un anteproyecto o proyecto en tiempo futuro se convierte en informe de investigación en tiempo pasado. Se hizo, se utilizó, se realizó, se tomó, pero nunca en primera persona ni en segunda persona. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas? Pregunten. Que claro como el agua del río Magdalena. No, mentira. ¿Sí? ¿Qué dice Leslie? Uy, no. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice María Weiner? Que no los escucho. Profe, yo sí lo estoy escuchando a usted. Ok, sí, que den señales de vida. Bueno, visto ya este enfoque cuantitativo, así como está, ahora vamos a mirar el cualitativo. Este es repaso general, ¿no? El enfoque cuantitativo, que se basa en la realidad de los individuos, no pierde su rigurosidad, aunque los resultados que arroja no pueden ser universalistas, no abarca el 100% de los resultados, no se puede decir que sirve para explicar los fenómenos sociales en todo el mundo al mismo tiempo, sino en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque la base, como ya dijimos, es el comportamiento de una determinada población social. ¿Sí? Para generar los resultados se basa en dos componentes. En el paradigma como tal, que ya no es racionalista deductivo, sino que es empirista inductivo, o sea, lo contrario. Empirista, que me baso en la realidad, inductivo para generar la teoría del comportamiento, y en los métodos y fenómenos, en los métodos e instrumentos etnográficos de los estudios sociales o de la antropología. Por eso es que utiliza diarios de campo, entrevistas semiestructuradas, encuestas, grupos focales, ¿sí? Que no maneja el enfoque cuantitativo, porque el enfoque cuantitativo lo que hace es experimentación de variables. Aquí, en cambio, como tú estás partiendo de la realidad de los sujetos, tienes que tener instrumentos y métodos que te permitan recoger información de esa realidad. Y las ciencias que lo hacen son la sociología y la antropología. Por eso que son primas hermanas del enfoque cualitativo. O sea, los tipos de investigación sociológicas y antropológicas y educativas son cualitativas, porque utilizan ese tipo de métodos y ese tipo de instrumentos. Y el apoyo es el paradigma empirista inductivo, que es contrario al racionalista deductivo. Bueno, ahí como repaso, pues está de la etnografía que se toma, ¿no?
la antropología cultural. O sea, tú tienes que ir al sitio donde están las personas que tú vas a estudiar, convivir largamente con ellas, ¿sí? Para poder generar los procesos de conocimiento, ¿sí? O sea, tú no lo puedes hacer por fuera del grupo, tienes que ir a hacer inmersión en el grupo. De ahí es que viene la herencia de la observación participante, que ustedes han visto desde tercer semestre. Es decir, la observación participante solamente se da en inmersión del grupo, ¿sí? Porque es un tipo de profundización de la observación y viene de la herencia de la famosa, de la llamada Escuela de Chicago. Y se basa en la entrevista en profundidad de los sujetos, ¿sí? Pero se basa en lo mismo, inmersión en los grupos estudiados, trabajo de campo, para saber cómo son ellos, vivir como ellos, entenderlos. Bueno, y ahí hay un término que se llama nicho ecológico, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de la observación participante? Registrar y anotar características, criterios de análisis de la población. Es decir, lo que nosotros en una etapa de la investigación llamamos la descripción. ¿Pero qué vamos a describir? Vamos a describir aquellos factores que yo considero relevantes para ese fenómeno. Y esos factores relevantes nosotros los llamamos variables, solamente que en cualitativa ya es criterio de análisis, ya no es variable cuantitativa, pero se refieren más o menos a lo mismo. ¿Está claro ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, miren la diferencia que hay acá. Miren la diferencia que hay acá. Cuando estábamos en el paradigma racionalista deductivo, habíamos dicho que la realidad está externa y el científico lo que hace es estudiarla dividiéndola en variables. Y él la selecciona de acuerdo a los teóricos en los que él se basa. De alguna manera supone o presupone que la realidad es externa a él y que como él está aquí y la realidad está acá, él la puede estudiar, la puede medir, ¿sí? Resulta que en este tipo de enfoque cualitativo, la realidad no está de espaldas al científico. El científico tiene que entrar en inmersión con la realidad. ¿Sí ven la diferencia? El científico se da la vuelta y entra en la realidad y se basa en los patrones comunes de la realidad de quien, de los sujetos. De ahí es que saca los datos para generar su hipótesis. O sea, es a la inversa. Por eso es que es inductiva. ¿Bien? Yo voy a la realidad, yo me hago parte de la realidad. Yo voy y hago parte de esa realidad para poder estudiar esa realidad de los sujetos y después generar la hipótesis. Por lo tanto, ¿cómo es vista la realidad en este enfoque? Como fenomenológica. Es decir, entender la forma en que el ser humano, los individuos en este caso, perciben su realidad. Y entender la forma en que esos seres humanos viven esa realidad. Ese es ver la realidad como un fenómeno social. ¿Sí? Por ello, se basa en la realidad que se encuentra. Puede ser descriptiva, explicativa o de transformación. No puede ser más allá de eso. El énfasis se hace en el trabajo de campo. Tienes que hacer inmersión en la población. Y por lo tanto, la recolección de los datos en este tipo de enfoque es rigurosa, porque es la base de la investigación. ¿Sí? ¿Qué técnicas e instrumentos utilizan? Lo que habíamos dicho, de la sociología y la etnografía, diarios de campo, observación participante, entrevista estructurada. ¿Qué significa entrevista estructurada? Que yo las preguntas no las dejo a sueltas, yo las encamino a las variables que yo quiero estudiar en ese grupo social. Y los grupos focales son pequeños grupos poblacionales a los cuales yo les hago entrevistas o les hago una especie de diálogo para profundizar más en esos aspectos de esas variables que me interesa desarrollar. Entonces ahora vamos a mirar el esquema. Entonces el esquema, digámoslo así, empieza igual que el cuantitativo, la idea. Después el planteamiento del problema. Vuelvo problema o pregunta problema para poder generar una posible respuesta. ¿Sí? Aquí, igual que en el cuantitativo, yo inicio la lectura de los teóricos. Para igual que en el cuantitativo, ir visionando cuáles van a ser las variables de ese problema. ¿Sí? Y las voy vislumbrando a la luz de esos teóricos para que cuando yo entre en la inversión social, o sea, cuando ya yo entre a mirar los sujetos, yo tenga más o menos una idea de qué voy a ir a buscar. Yo no puedo ir en blanco allá a buscar por buscar.
Yo tengo que ir más o menos con una idea de qué quiero buscar. Por eso es que debo convertir la idea en problema para poder ver en qué posibles variables yo puedo estudiarlas, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Si se dan cuenta, ahí, la consulta bibliográfica es tan importante. Esa capacitación que va a dar la biblioteca el día 4 a las 5, deben ir a ella. Deben estar ahí para que puedan recordar cómo se hace a través de la biblioteca de la universidad, porque todo lo que ustedes van a realizar va a ser en base a los teóricos. De ahí, sobre todo, ¿qué criterios de análisis voy a escoger yo? ¿Qué variables voy a escoger yo? No, es que yo quiero lo que le decía yo a Samir, por decir algo. Comprensión lectora en tercer grado. Ajá. Lo vuelvo a problema para poder después de ahí sacar las variables y el posible título. Pero necesito consultar a los teóricos para poder saber qué posible respuesta puede haber a esa inquietud. ¿En qué se diferencia del cuantitativo? Que de ahí es que yo voy a ir a la inmersión al campo. El cuantitativo no tiene esta fase. Esta fase no existe en la cuantitativa, sino que salta de una al diseño. Aquí no. Aquí yo esas variables con las cuales yo quiero ir, las voy a diagnosticar en el campo inicial. Voy a ir al campo inicial a hacer el diagnóstico, el instrumento diagnóstico del que les hablo yo a ustedes. Y de acuerdo a esos resultados, yo vislumbro con esos criterios de análisis de las variables que escogí, ¿sí? ¿Qué voy a implementar? Si va a ser un diseño para mejorar algo o si voy a hacer la descripción del comportamiento social, ¿sí? Entonces, una vez que ya yo supero, ya voy por la fase 3, indico hasta dónde voy a profundizar con mi investigación. Es decir, si es correlacional, si es exploratoria, ¿sí? Si es explicativa o si es descriptiva, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando yo estoy planteando el problema y la idea, cuando estoy aquí, como me estoy basando en la realidad social, yo tengo que ir ya sabiendo cuál va a ser la población a la cual le voy a aplicar esta investigación. Esa es otra diferencia con el enfoque cuantitativo. Yo aquí en inmersión al campo, yo tengo que ir determinando, bueno, cuál es el grupo poblacional, porque voy a ir allá a mirar las variables que yo determiné para ver en qué estado están. Determino qué tanto voy a profundizar con ese grupo social. Por lo tanto, cuando llego acá, escojo la muestra, porque ya la población la identifiqué. Y aquí comienzo a recolectar los datos. De acuerdo a los datos y lo que los datos me van arrojando, yo voy mirando si es que tengo que ir cambiando las variables, ¿sí ven? Eso no lo puedo hacer en el cuantitativo. Aquí yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Estas variables con las que yo empecé no me están arrojando los resultados que yo esperaba. Quiere decir que o estoy dejando por fuera algo que tengo que adicionar o tengo que cambiar ese tipo de variables, pero yo no tengo que hacer otra investigación para eso, sino que yo lo que hago es que replanteo el marco teórico, replanteo las variables, ¿sí? Replanteo, si fuera el caso, el diseño y vuelvo y aplico hasta ir encontrando los resultados que yo espero encontrar de acuerdo a los teóricos en los cuales me basé. Al final, ¿qué encuentro? No un análisis de resultados, sino una interpretación de resultados. ¿Por qué es interpretación? Porque no es el producto de 2 más 2 son 4. Por lo tanto, yo lo que hago es análisis estadístico de una variable. Que si se da esto y esto, por lo tanto esto. Es decir, ahí viene moda, modal, todo ese tipo de resultados estadísticos, por decir algo. Aquí yo interpreto a la luz de las variables que yo escogí, cómo es el comportamiento de los sujetos. Yo interpreto esos resultados para elaborar el reporte final. Mi verdadero aporte a la ciencia que se da en esta fase de acá. Pero igual que en el cuantitativo es fundamental el aporte de la literatura. Si usted no hace consulta bibliográfica, lo demás es carreta porque vas a estar dando palos de ciego a cada rato. Eso es fundamental porque yo tengo que convertir esa idea en variables para poder saber qué voy a ir a investigar en el campo. O sea, qué quiero yo buscar en el grupo. Entonces, por eso es que una cosa lleva a la otra. Al saber qué grupo poblacional es niños de tercer grado, entonces ya yo sé que esa área de conocimiento es de tercer grado, de niños. ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo profundizar con los niños? ¿Sí ves tú? El nivel de profundización, de estudio que puedo yo dar ahí. ¿Qué tipo de instrumentos puedo yo aplicar? Tienen que ser adaptados a niños de tercer grado, ¿sí se dan cuenta? Y así. Entonces eso te va aterrizando en la investigación, cuando tú ya vas a plantear el objetivo para plantear el título. ¿Sí?
Y si yo voy más allá y voy a plantear es una investigación-acción que resuelva una situación, con más razón el análisis de los resultados en esta área. ¿Por qué se llama análisis? Porque con las variables yo voy mirando si lo que yo propuse está funcionando o no. Y si no está funcionando, ¿qué? ¿Se acabó la investigación? No, tengo la oportunidad de replantear en mitad de la investigación para llegar a los resultados esperados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por esas características es que se dice que esta investigación es inductiva o abierta, humanista, naturalista, ¿sí ven? Y los tipos de investigación a los que se puede esperar son las etnográficas o los estudios de caso, que las vimos en los otros semestres. Puede ser hermenéutica histórica, o sea, bibliográfica, ¿sí? O puede ser investigación-acción, sobre todo en el terreno de la educación. Sobre todo se llama en el terreno de la educación. O sea, yo puedo investigar sobre un proceso de enseñanza en el tiempo, por ejemplo, bibliográficamente hablando. Las reformas educativas que se han dado en un periodo determinado, o sobre un aspecto del proceso educativo, en Colombia, en Barranquilla, en el Atlántico, ¿sí? Yo puedo hacer una investigación-acción para superar una situación-problema que se esté presentando ahí. Eso implica que tengo que hacer previamente un diagnóstico para poder saber en qué estado está el paciente. Puedo hacer una investigación que sea descriptiva del estado de esas variables para una futura investigación, hacer algún tipo de intervención. ¿Sí ven? Pero debe ser lo mismo, abierta, holística, ¿sí? Trabajo de campo, ¿sí? ¿Preguntas? Claro como el agua. Bueno, entonces mañana les coloco el instrumento de verificación. ¿De qué van a ser las preguntas? Enfoques cuantitativos y enfoques cualitativos. Para verificar que ustedes ya tienen suficientemente aprendido esos dos enfoques, porque eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque cuando vayan a llenar el formato, eso lo tienen que tener claro. Hasta dónde voy a llegar con investigación, cuál va a ser la población a la cual se lo voy a aplicar, hasta dónde voy a llegar con esta investigación, qué respuestas voy a dar, o sea, cuál es el planteamiento del problema para saber qué voy a contestar, ¿sí? Liliana está levantando la mano. Profe. Sí. O sea que en una investigación cuantitativa o una investigación mixta, yo puedo tomar un paradigma racionalista deductivo o empirista inductivo. La respuesta es esta gráfica de aquí. ¿De dónde vas a empezar tu investigación? ¿Vas a empezar por la realidad de los sujetos o vas a empezar por la aplicación de una hipótesis? O sea, digamos que voy a comenzar de la parte teórica, es decir, de la hipótesis. Entonces sería cuantitativo. Ajá. Pero, o sea, vuelvo y digo, o sea, si yo quiero, o sea, yo no quiero que sea que no sea 100% cuantitativa ni 100% cualitativa, sino que sea 50 y 50, yo puedo utilizar el paradigma racionalista deductivo o el empirista inductivo. Bueno, vamos a partir de una base para que tengan claridad. Normalmente las investigaciones mixtas son investigaciones cualitativas con apoyos cuantitativos. de datos cuantitativos, exacto. Pero la base es cualitativa, normalmente es así. ¿Cuándo no puede aplicar este tipo de investigación cuantitativa? Por ejemplo, hay un método de estudio que viene de Singapur, por decir algo, que se llama el método Pepito Pérez. El método Pepito Pérez tiene grandes bondades porque genera tales procedimientos en los chicos, porque les permite llegar al pensamiento crítico, toda esa cantidad de ventajas que tiene. Entonces yo lo que hago es que en mi investigación yo digo, voy a aplicar el modelo de estudio de Pepito Pérez en tercer grado como una prueba piloto y voy a medir los resultados. ¿Sí te das cuenta? Entonces estoy partiendo, por decir un ejemplo así trucho, te lo estoy diciendo así trucho. La hipótesis, ¿cuál es? Yo no he mirado cómo están esos niños. Yo voy a aplicarles ese proceso. O sea, yo no voy a adaptarlo, no. Ellos se tienen que adaptar a ese proceso que les voy a colocar. ¡Trum! Y lo que voy a hacer yo es mirar esos sujetos cómo van evolucionando con este proceso piloto. Y voy tomando la medición. Lo convierto en variables, eso sí, para saber la efectividad de ese proceso de conocimiento en ese grupo. Entonces, yo tengo que saber qué voy a medir, las bondades de ese tipo de enseñanza. Pero ¿qué voy a hacer yo? Verificación cuantitativa.
de esas variables, voy a controlar las variables. Eso es cuantitativo. Entonces no hay mucho espacio para lo cualitativo, porque tendría que decir, bueno, el hecho de que esta enseñanza esté funcionando, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Ya es un criterio de análisis que puede ser cualitativo, pero fíjate que todo lo que se ha dicho hasta ahora es cuantitativo. O sea, llega un momento en que ya eso es secundario. Y esa es la pelea, digámoslo así, cuando el Estado, el Ministerio de Educación, hace los análisis de la educación en Colombia, porque lo que primero que hace es que lo convierte en cuantitativo. Lo primero que te arroja son cifras. Te dice, ¿cómo está la estadística de las escuelas? Las públicas están en tanto por ciento. Entonces comienza a decir, nivel de lectura, competencias básicas en matemática, competencia de lectoescritura, competencias, pero te va mostrando esos números, pero no te dice, bueno, ¿eso qué significa? Es decir, ¿cuál fue el criterio de análisis? El criterio de análisis de ellos es que contestar las preguntas de la prueba saber, por ejemplo. Y las pruebas saber son totalmente cuantitativas. Entonces, imagínate, el análisis que ellos hacen es cuantitativo. O sea, de acuerdo a los resultados que den esas pruebas. Entonces, es la crítica que se le da. Porque caemos en eso, en que no se dan unos criterios, porque la educación no solamente es contestar preguntas. La educación es una integralidad total. La dimensión del ser, del saber hacer, ¿ya? Del vivir con los demás. No solamente es el saber, solamente. Saber, ser, que convivir con los demás también. Y el aplicar el conocimiento, el saber hacer. Entonces, no sé si estoy contestando a la pregunta. ¿De qué va a depender el enfoque que yo dé? Pues de cómo voy a realizar la investigación. Si voy a partir de este enfoque de lo teórico a los sujetos, o si voy a partir de la realidad de los sujetos. ¿Ya? Sí, o sea, yo le pregunto porque en el trabajo que estoy haciendo en la CUC, a mí mi asesor me dijo que íbamos a hacer una investigación racionalista deductivo, pero que íbamos a trabajar con el enfoque metodológico cual y cuantitativo. Entonces, por eso es que yo tengo la duda todavía de ese aspecto. Aunque yo tengo claro que nosotros vamos a partir es de la teoría general. Por eso es que le hago esa inquietud. Como dice el dicho, cada uno sabe matar sus pulgas. Yo, la verdad, yo no trato de que sea así. Yo trato de que no confundir las dos líneas. Normalmente, lo que se realiza en la educación es que tú, antes de poder aplicar cualquier propuesta teórica, tú primero te bases en la realidad que hay ahí. Porque de pronto no coincide con esa realidad. Es el problema de la teoría. Que de pronto la teoría en este contexto no se aplica como se quisiera que se diera. ¿Sí? Es que por eso es que nosotros teníamos pensado aplicar otro paradigma, pero el profesor, con toda la cuestión del COVID, por toda la situación que estamos pasando, él nos dice que no tenemos que, por ejemplo, yo quería hacerlo vivencial, pero vivencial quiere decir de que yo esté ahí inmersa directamente. Entonces, como no se puede por la condición o por la situación, él nos dijo que esa era como la más viable, parte de la parte teórica, que es lo que nosotros vamos a llegar a darle. O sea, me imagino que ustedes van a tomar la teoría de algunos pensadores o de algún pedagogo o algo así, y después van a ver cómo se está aplicando a los sujetos, supongo yo. Exactamente. Nosotros estamos trabajando sobre cómo influyen los procesos pedagógicos en la práctica docente y en el aseguramiento del aprendizaje. Obviamente nosotros ya tenemos los autores, tenemos a Barriga, tenemos a todos los autores que enfatizan a esas categorías o variables, no sé. Entonces, por eso es que estamos partiendo desde ahí. Sí, o sea, van a hacer un diagnóstico también, es descriptivo ahí en ese sentido. Pero me queda la duda, porque ahí también se parece al cualitativo. ¿En qué sentido? En que tú también, para poder identificar cómo está una situación en un grupo, tienes que escoger unos autores sobre los cuales sacar tus variables o criterios de análisis, y lo que haces es diagnosticar en el sitio. Todavía todavía es cualitativo. Sí, por eso es que la investigación va a pasar por un proceso descriptivo, va a pasar por un proceso explicativo, hasta el final, que el alcance que tenemos nosotros es propositivo, porque lo que nosotros vamos es a proponer una plataforma virtual, no sé cómo decirlo, para poder ver esa parte, o sea, para que se mejore la práctica docente. Eso es lo que nosotros pretendemos. Ok, sí. De todas maneras, en ambos la base es la teoría. O sea, en ambos se basan en teóricos, digamos así, en teóricos, ¿sí? La diferencia sustancial en el cualitativo es que
hay preponderancia de la interpretación de la realidad de los sujetos. Aquí no. O sea, tú no le preguntas a la variable nada. O sea, tú la variable la analizas sencillamente y miras fríamente los resultados. ¿Sí? O sea, lo que llamamos el nivel de subjetividad de la propuesta de análisis, de como dice aquí, la palabra que está acá que me gustó mucho, la interpretación de los resultados, ¿sí? Es menos dada esa interpretación en el cuantitativo que en el cualitativo. Porque es que aquí se basa mucho en la medición, o sea, ¿qué se va a medir? ¿Sí? Pero claro, me imagino que él tiene que hacer las combinaciones porque también tiene que decir, bueno, ¿qué significa eso? En la cuantitativa, en la cual y cuantitativa, tú lo que estás mirando es cuánto, cuáles y cuánto. ¿Cuáles son estos elementos? ¿En cuánto están? ¿Cuáles son y en cuánto están? O sea, eso es lo que él va a hacer también. Imagino que eso es lo que él va a hacer. De estos elementos de los teóricos, ¿cuáles están ahí y en qué cantidad? Y me imagino que hará un análisis de eso. Así que, pues sí, no se puede hacer más. Es algo parecido a lo que yo voy a hacer con ustedes. Solo que yo sí lo enfoco cualitativamente para no confundir. Van a tener, sí, cuando apliquen el instrumento, cuando lleguemos allá, el instrumento tiene que poder ser cuantificable. O sea, va a haber un apoyo cuantitativo. O sea, yo tengo que poder con esos instrumentos determinar las variables que escogí cualitativas y poder indicar en qué nivel están. Y para eso necesito asignarles un criterio de valor, ya sea lo que se llama un Likert, o sea, 5 puntos, mucho, poco, nunca, ¿sí? Siempre, casi siempre, o numéricamente un valor. Pero tengo que poderlo hacer para poder de alguna manera evidenciar diagnósticamente, descriptivamente el estado de esas variables. Por eso es que el tema que viene más adelante son las variables. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, entonces como no hay más preguntas, vamos a pasar la lista. Para la próxima clase, les digo, les voy a dejar el instrumento de verificación. Lo voy a colgar mañana. No digo que ahora, no mañana. Tienen 8 días hasta la otra clase. O sea, se va a cerrar, así que pues lo tienen que contestar. Es verificación de lectura. Y el próximo tema va a ser los tipos de investigación. ¿Sí? Y los alcances. Vamos en este orden. ¿Sí? Entonces vamos a mirar los tipos de investigación cualitativa. Vamos a repasarlos otra vez. Vamos a repasar los tipos de estudio. O sea, los descriptivos, correlacionales, explicativos, etc. ¿Sí? La idea es ¿cuál? Que para el primer corte tengamos clara la teoría. Ese va a ser el primer corte. ¿Cuándo son los parciales? A partir del 14 de septiembre. ¿Cuántas clases faltan para eso? 2 o 3. ¿Y usted pretende en serio hacer parcial de esto? Claro, toca. Poquita toca. Profe, no toca, pero no toca. Mira, estamos aquí. Estamos acá. Nos quedarían como 2 semanas de clase. Ajá, clase. Por eso les digo, la próxima clase vamos a ver el enfoque cualitativo y los niveles de profundización. Eso lo vamos a ver aquí. Después vamos a ver las variables. No alcanzamos a ver las variables. Bueno, hasta ahí va a ser el parcial. Pero tenemos que ver todos estos temas para poder la aplicación. Sobre todo me interesa este de los enfoques epistemológicos para que no se vayan a enredar. Este creo que todavía no lo tienen muy claro. Este lo vamos a volver a revisar. El fenomenológico, el sociocrítico, todo eso. Aunque aquí ya lo han ido entendiendo más, ¿no? El racionalista deductivo, el empirista inductivo, eso ya lo han ido entendiendo un poquito más. ¿Preguntas hasta acá? Lo que pasa, profe, con esos enfoques es que depende del autor, lo llaman distinto, pero es la misma cosa, entonces uno escucha una cosa, escucha la otra, entonces eso es como la confusión que se puede pasar. Sí, yo lo que hago es que utilicé los que la universidad en la Facultad de Ciencias de la Educación y la misma universidad utiliza. O sea, con cuál, en este caso el sociocrítico, el que más utiliza es el sociocrítico. Yo coloco los otros, pero normalmente se usa el sociocrítico. ¿Por qué? Porque el sociocrítico no solamente se hace una descripción, sino que hace un análisis crítico de esa realidad. No se basta con decir que así es. Esta es la realidad, no. El análisis sociocrítico va más allá. Lo llama crítico. Hace un análisis crítico de esa realidad para poder, en un momento dado, proponer alternativas de transformación de esa realidad. Pero hay que saber de qué es. Hay que saber qué es, ¿no?
Bueno, vamos a mirar la lista acá. Y, vemos que abra. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa? Que no quiere abrir el Word. Abre. Bueno, les recuerdo, viernes 4 de septiembre de 5 a 6 de la tarde, la inducción de biblioteca a través de Meet, Google Meet, con todos los cursos, o sea, los semestres de licenciatura bilingüe. Así que vayan cuadrando con sus docentes. Bueno, entonces, María Camila. Presente. Eso, María Camila. Maywen. Maywen. No está, profe. ¿Se cayó la señal? ¿Se le cayó? Me imagino. Sí, porque ya empezó y estaba con nosotros. Entonces voy a colocarle. Vamos a colocarle que sí está. Cristian. Cristian. Presente, profe. Eso, Cristian. ¿Entendiste todo lo que te he dicho hasta ahora? Sí, claro, el repaso de lo que ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes vayan pensando ahora mismo? ¿Cuál va a ser mi tema? ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿A qué grupo de población? Porque ahí va a salir todo lo que estaba ahí en el proceso. ¿A dónde lo voy a aplicar? ¿A qué estudiantes? ¿A qué grupo? Tengo que ir llamando qué colegio yo conozco que me podría colaborar para hacer ese instrumento, aplicarlo ahí. ¿Sí? Vayan pensando en eso porque ya hay que generarlo. Y tenemos solamente octubre y mitad de noviembre, porque ustedes saben que después de la mitad de noviembre para acá vienen todos estos procesos extracurriculares, experiencias significativas, sí, todo eso. Entonces, vayan ya, ir llamándose entre ustedes, mirando quién va a ser el grupo con quién. Ya Diliana le ofreció a Samir que la acompañara. Entre ustedes también vayan mirando si lo van a hacer solos, por dónde van a hacer eso, qué tema van a querer estudiar para ver cómo lo podemos focalizar. ¿Sí? Liliana está. Lucinei también. Leslie. Aquí estoy, profesor. Estoy en primera fila, mi teacher. Eliana. Presente. Eso, Eliana, muy bien. María. Aquí estoy, profe. Ok. Y tengo que adicionar a Samir y a Vianet. Entonces vamos a incluir aquí a Vianet. Vianet está por acá. Se salió Vianet también. Que como que sí, estaba acá y se salió. Sí, profe. A ella le falla mucho el internet a veces. ¿El nombre completo de ella? ¿Vianet qué? A ver, que aquí salió. Vianet Gómez, lo que sé. Vianet Gómez Gutiérrez. Yo tengo que generar otra lista ya a partir de ahora, de mañana, de 1 de septiembre, con la actualización. Ya va a aparecer Samir, ya va a aparecer Vianet. Samir, ¿cuál es tu apellido? Recuérdame.
González Ponce. Eso, González Ponce. Y ojo porque, no sé si es el caso de Samir o de Vianet, pero ojo porque deben ya estar debidamente matriculados en SINU antes del parcial. Porque si no, no les puedo poner la nota y ya estarían ustedes institucionalmente por fuera de la universidad. Y no les puede seguir dando proceso. Ojo con eso, ¿ah? Listo, este semestre sí, tranquilo. Ok. Me estoy dando cuenta que no estaba la fecha. ...31 y la vez pasada fue... agosto 24. Completo las fechas. Listo, chicos, no hay más preguntas, vayan ya echándole cabeza a eso. Si quieren, vayan descargando el formato que está ahí en el EVA, el formato de inscripción de proyectos. ¿Para qué? Para que vayan mirando qué se les pide ahí. Eso está ahí al final, después de los videos, está ahí al final. Y ahí ustedes se van dando cuenta lo que hay que llenar. Porque es bueno que ustedes ya lo vayan viendo. Yo creo que ese día se los mostré, pero no estoy seguro. Cuando ya lleguemos ahí, les voy a dar los ejemplos, les voy a mostrar. Pero Samir lo alcanzó a ver. Samir lo alcanzó a ver. Vianet también lo alcanzó a ver. ¿Ya? Si que algún día me lo... Dígame, profe. Me parece que usted lo mostró, profe. Sí, es cierto, yo se los mostré. Sí, yo se los mostré. No alcanza a ver qué, perdón. Sí, e inclusive está la guía aquí mismo. ¿Ya? O sea, yo les doy todos. Aquí lo que vamos es a producir. Ya vamos a entrar en materia. Y ustedes son un grupo muy rendidor. Bueno, entonces no hay más, chicos. Les envío un abrazo virtual desde acá. Les deseo una feliz tarde, un feliz resto de tarde-noche. Que estén muy bien. Estamos pendientes entonces, según horario, si vamos a dar la otra sesión o no el día miércoles. Yo estoy dependiendo de un proceso que estamos haciendo en la universidad de la ubicación de ustedes. Entonces, yo les aviso. ¿De acuerdo? Ok, profe, que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego. profe. Ok, profe, igualmente, se cuida. Ajá, gracias, claro que sí.